teoría, la historia de Black Hat. Comencemos. I'm not the damsel in distress. I'm not your girlfriend or the frightened princess. I'm not a little bird who needs your help to fly. Nope. I'm the bad guy. Esta teoría estará llena de conjeturas y suposiciones dado a que no se tiene mucha información, pero trataré de utilizar lo poco que se sabe. Para ello me apoyaré en el Ask oficial de Black Hat. Trataré de explicar cuál es el origen del personaje y cómo terminó hasta donde está, lo cual es uno de los misterios de esta serie. ¿Qué es exactamente Black Hat? La explicación de Black Hat es muy larga para un tweet. Primero que nada, ¿qué es Black Hat? ¿Qué especie eres tú? ¿Humano, alien, animal o algo más? La última opción es la más precisa. Es muy sencillo suponer que Black Hat es una especie de demonio por sus muchos poderes sobrenaturales. Además, por lo que sabemos, él podría ser casi omnipotente y poseer inmortalidad, como podemos ver en las siguientes respuestas. Pero, ¿realmente es tan simple como un demonio que vino del infierno? Sinceramente, no creo que la respuesta sea tan simple como eso. ¿De dónde eres? Eres un pequeño curioso, ¿no es así? Ciertamente tengo mis razones para creer que Black Hat no es proveniente de la Tierra, ni siquiera del mismo infierno que la Tierra pudiera poseer. No creo que Black Hat tan siquiera estuviera en la Tierra en un principio, sino que viene de un lugar mucho más lejano. Si él es un demonio, no de la Tierra, es de otra dimensión o sino de las profundidades del espacio, él es una criatura interdimensional con miles de siglos de antigüedad o incluso más. Él es posiblemente la entidad cósmica más poderosa del universo o por lo menos uno de los más fuertes, al punto de que nadie puede hacerle frente ni mucho menos detenerlo. Puedo suponerlo por lo siguiente. ¿Cuántos mundos has destruido? Demasiados para recordar. Destruir un mundo no es poca cosa, destruir tantos es algo que no haría un villano ordinario, sino un devastador de planetas, un ser con poderes más allá de la imaginación. Tal y como se ha mencionado previamente. Él durante toda su existencia pudo haber aniquilado cientos de mundos y gobernado en muchos otros, pudiendo tener centenares de galaxias en su dominio, siendo temido por los habitantes de todos los mundos como un demonio ancestral, como una deidad temida y venerada. En algún punto en este periodo de tiempo, él obtiene su sombrero característico, muy probablemente en su primera visita a la Tierra. ¿Por qué ese sombrero? Es una larga historia, pero lo tengo desde la primera vez que vine aquí. La Tierra sería su próximo objetivo, pero ¿por qué no destruirla tan pronto puso un pie en el planeta? ¿Hay alguna persona en tu vida que siempre puede hacerte sonreír? Cualquiera, tan solo necesita explotar, sufrir o morir en agonía. Black Hat no busca simplemente destruir mundos, él busca verlos sufrir y divertirse con ello, por ese motivo no aniquila al planeta ni a la humanidad, puesto que busca ver el mundo agonizar lentamente, o al menos en un principio fue así. En mi opinión y casi certeza, Black Hat lleva en la Tierra relativamente desde hace poco tiempo, tan solo unos cuantos siglos. Y podemos estar seguros de que él ha marcado la historia de la humanidad con su presencia y maldad.
En todo ese tiempo en el que Black Hat estuvo rondando por la Tierra, esparciendo su maldad y causando dolor, pudo haberse adueñado del mundo o por lo menos algunas partes de él, comenzando así una dictadura que duraría muchos años. Todo es un juego para Black Hat. Pero pronto Black Hat descubriría que en la Tierra se encuentran seres extraordinarios con poderes mucho más allá que los de un humano promedio, esos llamados héroes. Por supuesto, para Black Hat eliminar a todos aquellos héroes fue demasiado sencillo, ya que por muy poderosos que estos sean, los poderes de Black Hat no tienen igual. Como podemos ver en el retrato, Black Hat dejó una devastación a su paso y eliminó a todos los héroes que se le enfrentaron. Obviamente las imágenes en el retrato son easter eggs y no significa que Black Hat destruyó a Finn o a Steven o ningún otro personaje de otra serie. Las imágenes solo representan, además de un chiste, que Black Hat destruyó a los que intentaron oponérsele. Black Hat ha estado haciendo esto en innumerables planetas por un muy largo tiempo. Si es así, ¿por qué no terminó de acabar con la Tierra? Ver que iba a ser tan sencillo, saber que iba a ser tan fácil tomar el mundo e incluso destruirlo como todos los demás, él no se cansó de hacer maldad. Porque su maldad jamás fuera a terminar, pero se aburrió completamente de algo que no le supondría reto alguno, así como ha sido siempre en su incontable larga existencia. Cambió sus planes de dominación mundial, al menos por ahora, al menos por un tiempo indefinido. Black Hat se volvió, prácticamente, un villano retirado, dispuesto a ayudar a otros seres del mal por un precio, observar así la maldad en el mundo a causa de otros. No se retiró con las manos vacías, por supuesto. Black Hat tomó unas tierras para sí mismo, la ciudad de su residencia actual. Aparentemente su ciudad, Hatsville, lleva dicho nombre en honor a él. Fundó la organización Black Hat para apoyar y asesorar a otros villanos, proveyendo armas e ideas para acabar con sus respectivos héroes. Reunió un equipo para su organización, Dr. Flock, Demencia y 505, quien fue un experimento fallido que adoptaron. La manera en que se reunió con Flock y Demencia debe ser otra larga historia. Hay que dejar algo en claro, a como nos lo han dado a entender, Black Hat es maldad pura, no existe criatura más malvada que él, así que en él no hay afecto hacia sus compañeros. No los considera sus amigos en lo absoluto, probablemente son herramientas que quiere utilizar. Esa es la historia de Black Hat, lo que lo llevó hasta donde se encuentra ahora, un instante en su presunta inmortalidad, pero ¿qué planea hacer en un futuro? ¿Para qué piensa utilizar a sus empleados? ¿Será acaso que su organización trama algo mucho más grande? Es tan solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.